Imagina por un momento que estás caminando solo por la calle al atardecer. El sol se está poniendo y de repente surge una pregunta que parece venir de ninguna parte. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué existimos? ¿Qué nos espera cuando ya no estemos aquí? No es una crisis dramática, sino una inquietud silenciosa que aparece en los momentos más inesperados de la vida cotidiana. La religión ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes más remotos. Ha moldeado imperios, inspirado obras de arte y ofrecido consuelo en los momentos más oscuros. Sin embargo, en lugar de debatir sobre qué religión es verdadera o sobre el papel de las instituciones religiosas hoy en día, vamos a explorar algo más íntimo. El papel que la religión juega en la vida de cada persona, en tu vida y en la mía. ¿Qué es realmente la religión? Cuando la mayoría de las personas habla de religión, suele pensar inmediatamente en las grandes tradiciones organizadas, como el cristianismo con sus iglesias, sus textos sagrados y sus rituales colectivos. Pero esta imagen solo muestra una parte del fenómeno. A lo largo de la historia han existido miles de religiones pequeñas, practicadas por comunidades reducidas, e incluso religiones completamente personales, sin ninguna estructura formal. Otro error común es asociar la religión necesariamente con la creencia en un dios o en varios dioses. Es comprensible porque la mayoría de las grandes religiones históricas incluyen esa dimensión. Sin embargo, no es su esencia. El budismo, una de las tradiciones espirituales más importantes del mundo actual, es una religión sin Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente define a la religión más allá de sus formas externas? El filósofo y psicólogo William James, en su obra Las variedades de la experiencia religiosa, propuso una definición que sigue siendo muy reveladora. Para él, la religión consiste en los sentimientos, actos y experiencias de los individuos en su soledad, en la medida en que se perciben a sí mismos en relación con aquello que consideran divino. Lo interesante es que divino aquí no se limita a un Dios personal. Puede ser la naturaleza, el misterio del universo, lo desconocido o cualquier realidad que la persona sienta como superior y trascendente. Robert Bellah, en su libro La religión en la evolución humana, complementa esta idea. Describe la religión como un sistema de símbolos que cuando se vive y se practica, genera estados de ánimo y motivaciones profundas, duraderas y poderosas, que cobran sentido dentro de una visión general del orden de la existencia. Tanto James como Bellah destacan dos elementos centrales: la dimensión profundamente personal de la experiencia religiosa, la capacidad de la religión para despertar emociones intensas, esperanza, temor reverencial, paz interior, cuando el ser humano siente que se conecta con algo que considera de importancia absoluta. Esa conexión es clave, porque a través de ella la religión intenta responder a las grandes preguntas existenciales que han acompañado al ser humano desde siempre. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Cómo debemos vivir en medio de tanta incertidumbre? ¿Por qué estas preguntas nos persiguen con tanta fuerza? Piensa en tu rutina diaria. Te levantas, vas al trabajo, resuelves problemas prácticos, cumples obligaciones, buscas placeres o descansos. Ese es el mundo de la vida cotidiana, donde usamos la razón y el esfuerzo para alcanzar metas concretas. Pero debajo de esa superficie, muchos llevamos una ansiedad profunda, a menudo inconsciente: el miedo a la muerte. La idea de que todo lo que somos y todo lo que amamos puede desaparecer en un instante resulta insoportable. Para poder seguir funcionando normalmente, la mayoría de nosotros apartamos esas preguntas existenciales. Las enterramos bajo el trabajo, las distracciones o las responsabilidades. Sin embargo, tarde o temprano regresan. Tras la pérdida de un ser querido, en un momento de aburrimiento profundo, o simplemente cuando la mente se queda en silencio. En esos instantes de vulnerabilidad, el ser humano busca refugio.
A lo largo de la historia, ese refugio se ha encontrado frecuentemente en lo que algunos llaman la realidad religiosa. Las religiones ofrecen narrativas, creencias y rituales que ayudan a calmar esa angustia existencial y dan un sentido de orden y certeza en medio del caos. Veamos 4 ejemplos cercanos a la vida real. Primer ejemplo, en el ámbito laboral y la presión diaria. Estás trabajando intensamente para avanzar en tu carrera. Logras ascensos, reconocimientos, pero cuanto más logras, más vacío sientes por dentro. Al final del día te preguntas, ¿todo este esfuerzo para qué? Una persona religiosa puede encontrar motivación al ver su trabajo como un servicio a algo mayor que sí mismo. Otra puede practicar una espiritualidad personal que le ayuda a no identificarse completamente con sus logros profesionales y a encontrar valor más allá del éxito material. Aquí la religión no resuelve problemas económicos, pero protege contra la sensación de que la vida es solo una carrera sin sentido. Segundo ejemplo, ante la pérdida y el duelo. Recibes la noticia de la muerte de alguien muy querido. La ciencia y la razón pueden explicar que es parte del ciclo natural de la vida, pero tu corazón necesita algo más. Las religiones ofrecen relatos sobre la vida después de la muerte, sobre el reencuentro, sobre el significado del sufrimiento. Aunque no todos crean literalmente en ellos, los rituales de despedida y las oraciones ayudan a sentir que no se está completamente solo frente a un vacío abrumador. Tercer ejemplo. En las rutinas y la búsqueda de significado cotidiano. Muchos jóvenes y adultos sienten que sus días se repiten mecánicamente. Trabajar, mirar el teléfono, dormir, repetir. Una tristeza sin causa aparente aparece con frecuencia. Algunas personas encuentran alivio en prácticas religiosas o espirituales personales. Rezar, meditar, dedicar unos minutos a la contemplación. Esos pequeños momentos sagrados les permiten sentir que su existencia tiene profundidad y no es solo una sucesión de tareas vacías. Cuarto ejemplo. La crisis de fe y la reconstrucción personal. Creciste con un sistema de creencias claro y firme, pero conforme lees, viajas y vives, empiezas a cuestionarlo todo. Las enseñanzas de antes ya no convencen. Aparece un vacío incómodo. En ese punto muchas personas no abandonan por completo la búsqueda espiritual, sino que construyen su propia religión personal, una forma individual de entender lo sagrado, el sentido de la vida y cómo vivir con integridad. Siguen necesitando algo más grande que ellos mismos para anclarse en medio del torbellino cotidiano. Entonces, ¿qué relación hay entre ciencia y religión? La ciencia ha cuestionado fuertemente muchos dogmas religiosos tradicionales, especialmente desde la Ilustración y la Revolución Científica. Algunos afirman que la ciencia está destruyendo poco a poco las bases de la religión. Sin embargo, Abraham Maslow señaló con agudeza que aunque la ciencia pueda rechazar muchas respuestas concretas dadas por las religiones organizadas, las preguntas religiosas en sí, las aspiraciones, los anhelos y las necesidades espirituales son perfectamente legítimas y están profundamente enraizadas en la naturaleza humana. Ludwig Wittgenstein expresó algo similar al decir que la solución del enigma de la vida en el espacio y el tiempo está fuera del espacio y el tiempo. No es algo que la ciencia natural pueda resolver. Hay realidades que no se pueden expresar con palabras. Simplemente se muestran a sí mismas. Eso es lo místico. La religión y la filosofía también se diferencian aquí. La filosofía avanza mediante la razón y el argumento lógico. La religión puede surgir de mitos, narrativas, revelaciones o incluso de sentimientos difíciles de verbalizar. Para la religión, lo más importante no es cómo se llegó a esa creencia, sino las experiencias y emociones que genera en la vida de la persona. ¿Por qué la gente tiende a unirse en religiones masivas en lugar de buscar respuestas completamente a solas? Fyodor Dostoyevsky lo señaló con crudeza. Mientras el ser humano sea libre, buscará incansablemente a alguien o algo que adorar.
y preferirá algo que todos puedan aceptar juntos. Necesitamos no solo creer, sino creer en comunidad, para no sentirnos tan solos. Finalmente, una pregunta actual. ¿Puede una persona atea tener una religión? Si definimos religión solo como creer en Dios, entonces no. Pero si la entendemos en el sentido más amplio que proponen James y Bella, sí es posible. El ateo sigue enfrentando las mismas preguntas existenciales que todos. Simplemente busca consuelo y significado de una forma que no requiere creer en una deidad. Ya sea adhiriéndose a una tradición organizada o creando su propio camino espiritual, el objetivo profundo es el mismo: encontrar un poco de certeza y paz en una existencia llena de incertidumbre. William James lo resumió bellamente. El sentimiento religioso es una adición absoluta al rango de vida de la persona. Cuando la batalla exterior se pierde y el mundo externo lo abandona, le regala un nuevo mundo interior que de otra manera sería un desierto vacío. La religión en cualquiera de sus formas nace de una necesidad profundamente humana. La necesidad de encontrar significado, consuelo y un punto de apoyo cuando todo parece frágil. Y quizá, independientemente de lo que cada uno crea o deje de creer, el simple hecho de atreverse a mirar de frente esas grandes preguntas y buscar una manera propia de responderlas es lo que hace que la vida adquiera mayor profundidad.